Walter Guevara abriría esta segunda y última parte. Comparto la inquietud de Agustín Echalar de la siguiente manera. Me parece que no es distorsionar las tres presentaciones, indicando que el centro de la preocupación de los tres expositores es la pésima calidad de los jueces y los fiscales. En tres aspectos. Primero, son incompetentes. No es necesario profundizar aquello, está a la vista. Segundo, son corruptos. Tampoco hay mucho que profundizar en eso. Y lo que es todavía más evidente, la tercera característica, son totalmente serviles al poder de turno, al ejecutivo o al partido más fuerte. Este es un excelente diagnóstico que han hecho los tres presentadores de los problemas tal cual se los diagnostica en el interior del aparato de administración de justicia. Pero yo coincido con Agustín Echalar que tal vez el problema que causa estas tres deficiencias de los operadores de justicia no es un problema de la institución judicial como tal, ni del Poder Judicial, ni de los fiscales, ni de la Defensoría. Es un problema absolutamente externo. Y sobre eso es mi pregunta. Aquí es un tema de voluntad política, y la voluntad política del MAS, de Evo Morales y de su sucesor, presidente Arce Catacora, es una voluntad clarísimamente expresada de utilizar a los operadores de justicia con fines políticos, y si eso tiene efectos secundarios indeseables, pues lástima, pues pena, ¿no? Aquí la justicia es un instrumento persecutorio, político, y eso es evidente en el caso de Yanine Áñez y sus colaboradores. Entonces, no parecería que un camino de solución de este problema esté siguiendo estrictamente un cauce constitucional, un cauce jurídico, incluso un cauce legislativo. Si no hay voluntad política, es poco lo que se puede hacer, y si la voluntad política es justamente no reformar la justicia, cosa que ha aprendido el ministro Lima en sus primeros días de haber dicho que tal vez había que hacerlo, ha nombrado una comisión de honorables, etcétera, y le han hecho saber, oye, pero esos jueces y fiscales son corruptos, son ignorantes y son serviles, pero son nuestros. ¿Cómo se te ocurre a ti intentar cambiar esa situación? Y da la impresión de que el actual gobierno, contra sus propios intereses, está abierta y claramente demostrando que quiere dominar la justicia para propósitos políticos, siendo así que una reforma de justicia le daría al presidente Arce Catacora y su gobierno un oxígeno político enorme, porque la población realmente tiene sed de que mejore ese sistema, pero está a las claras que no quieren hacerlo y que están apostando no solo en el tema de la justicia, sino en todos los temas, a mostrar un deseo autocrático, un deseo de doblar la voluntad popular. Entonces, coincido con Agustín Echalar, el problema central de la administración de justicia no está dentro de las instituciones judiciales, está fuera, está en las manos de los políticos, del poder político y desde luego de los que detentan el poder ejecutivo un momento dado. Mi pregunta a los presentadores desde esta perspectiva es ¿qué podemos hacer al respecto? Pregunta política más que jurídica. Gracias, Walter. No habiendo más interesados en participar, pasaría la palabra a los expositores. Empezaremos esta vez con el doctor Sánchez. Quiero, pero así, aprovecharme de mi condición de moderador y insistir un poco en dos elementos.
en el informe que nos ha dado la doctora Saavedra, una cosa que creo que falta y que es muy difícil hacerlo, efectivamente, es una auditoría de cómo funciona la justicia, seguimiento de juicios, etcétera, que dan posibilidad de hacer evaluaciones y que en otros países existen, de manera de ir en una política de recursos, de excelencia de recursos humanos. Y creo que eso no hemos podido hacer en el país y es un problema. Una serie de informaciones que he tenido que casos muy similares en función al juez tiene fallos absolutamente distintos. Y eso es un espacio donde se puede ver corrupción, se puede ver ineficiencia, etcétera, pero no tenemos. Y la otra es el tema que creo que le hemos tomado y generalmente se toma muy a la ligera, el tema de la formación. Yo creo que las universidades en la gran mayoría producen excelentes abogados, pero que se van por el camino del mal. Es decir, hay una cultura de la chicanería impresionante. ¿Ah? Es decir, desde la perspectiva del abogado defensor, que debe ser que su defendido, si es criminal, tenga un buen juicio, el intento es cómo evade el juicio, cómo logra involucrar a otros para que no lo involucren a él. La creación de esas roscas entre fiscales, abogados de ministerios, etcétera, para alargar juicio y demás. Y yo creo que son gente inteligente, pero creo que hay un espíritu de conflicto que se transmite en la formación universitaria del abogado, ¿sí? Más o menos hecho para litigar, para desconfiar, y es muy difícil ir por el camino de la conciliación. Creo que hay un tema que trasciende la calidad de la formación, sino el espíritu de la formación de nuestros abogados en el país. Y me animo a hacer, en este caso, sí, una generalización, porque hay abogados provenientes de diferentes carreras, tienen más o menos ese común denominador, que el tiempo los va haciendo perder, felizmente. Entonces, creo que yo insistiría en esos dos temas más. Doctor Canales, usted tiene la palabra. Ahora sí, perdón. Muchas gracias. Con relación a la pregunta, yo creo que es esencial partir de una premisa. Es preferible pecar por acción a pecar por omisión. Porque si vamos a estar con el preconcepto de que no se va a dejar actuar, de que el problema es partidario, político, etc., para toda esta situación hay también instancias que son sólidas en su manejo. Yo creo que hay que llegar con un nivel de concienciación social, ¿no?, en el que realmente se muestre, pues, a la población en qué situación está la justicia, si es que no la han paladeado antes, y qué beneficios traería el proceder a un cambio de las cabezas del órgano judicial para optimizar la justicia y darle a cada cual lo suyo, como es el postulado de la justicia, ¿no es cierto? Pero yo creo que levantar las manos antes de tiempo y decir, no, este es un manejo político, no se va a dar, yo creo que no es conveniente. Personalmente, yo creo que la posición que se tiene que manejar es la que la he reiterado, llegar a la gente con mensajes muy claros, muestras hay infinitas, ¿no? Miles de señales que tenemos de cómo se está manejando la justicia. Entonces, en base a esto, optar, una vez que se llegue a un nivel de concienciación con parte de la población, ¿no?, entrar ya dentro del campo estrictamente procedimental constitucional, que es el que nos va a señalar las puertas para este manejo. No soy tan pesimista, creo que hay que empezar con el trabajo y luego ver el ir arreglando la carga en el camino. Por otro lado, con relación a la pregunta sobre el aspecto de la formación en las universidades, es una realidad la que plantea Juan Cristóbal, porque ¿de qué nos sirve tener una formación sólida dentro del plano técnico si hay una situación muy peligrosa
dentro del ejercicio propio de la profesión. Lamentablemente en la profesión de abogado las tentaciones, entre comillas, menudean más que en cualquier otra profesión, se dan. Y acá también tiene culpa la población, incluso nosotros. Cuando vamos a hacer un trámite, ¿no? Al encargado del trámite o de la ventanilla única, sacamos 10 bolivianos y le decimos para tu taxi, para tu refresquito, ¿no es cierto? Y eso es cohecho pasivo. Comete tanto delito el que da como el que recibe. Esto está tipificado como delito en el Código Penal y es una práctica usual que la hacemos. Entonces, por eso yo hablo de entrar en el plano básico de la concienciación. Lamentablemente en Bolivia, no solamente en este aspecto, recurrimos a la sanción, pero jamás pensamos en la prevención. Y la prevención es educación. Paradójicamente, yo dicto, soy docente titular de ética y oratoria forense en la Facultad de Derecho. Y muchos me dicen, pero doctor Sánchez, usted es un Quijote, por eso es que tengo mi Quijotito ahí, pero no es tan quijotesco. Yo creo que hay que empezar a pelear. Y básicamente hemos tenido resultados positivos. Pero es el medio, Juan Cristóbal, el que lamentablemente también atora al abogado, lo presiona. Esta idea, ¿no? Lo que planteaba Alberto Bailey con tanta maestría, la corrupción es el endiosamiento del dinero y el poder. Aquel que nunca fue nada, tiene plata y es un señor. Entonces, estamos dentro de este plano, pero creo que se está peleando y se está peleando a brazo partido para lograr situaciones de generaciones mejores. Y creo que las... Muchas gracias. A usted, doctor. Mientras usted hablaba, hay una pregunta más que le incorporo que ha sido mandada desde el Facebook. ¿Por qué no exigir que todo el aparato de la justicia sea elegido y controlado por un comité de notables, los cuales a su vez serían elegidos por la sociedad civil organizada, como el Colegio de Abogados, Colegio de Profesionales, universidades y comités cívicos? Esto se puede lograr si el 10% de la población lo exige a través de un posible referéndum. Incluye la pregunta. Sí. En todo caso, hay muchas alternativas que se tendrían que manejar, ¿no es cierto? Este consejo de notables, bueno, notables, el término no me gusta mucho, pero de personas idóneas, solventes, reconocidas en la sociedad, creo que sería un punto importante para poder ver esta selección. Y no solamente ver una selección dentro del plano estrictamente técnico forense, sino también dentro del campo ético, formativo, etcétera, ¿no? Pero lo esencial es dar el primer paso y luego ya se irán viendo situaciones que puedan permitir un cuerpo de magistrados realmente idóneo y confiable. Agustín Echalar. Yo lastimosamente soy tremendamente pesimista por el siguiente motivo. Lo que sugiere la persona que ha preguntado a través del Facebook es una receta que yo la suscribiría sin el menor problema. Me parecería fantástica, importante. Pero el 53% de la población boliviana ha votado por otro tipo de entender la sociedad, donde no queremos ni notables ni idóneos, sino queremos gente que represente a ciertos grupos de poder que están dentro del gobierno. Entonces, yo creo que realmente estamos en una encrucijada, o mejor dicho, no en una encrucijada, estamos en un callejón sin salida con esto, porque el tema de la no voluntad para cambiar la justicia
tiene que ver con muchas otras percepciones, inclusive, de cómo se ve el mundo a partir de la visión que tienen quienes detentan el poder hoy en día. Entonces, a mí sinceramente me asusta eso tremendamente y por supuesto que deseo y quiero que las cosas cambien de alguna manera, pero me imagino que tal vez las cosas pueden variar si es que dentro de 4 años y medio el país está con fuerzas políticas diferentes. Gracias, Agustín. Y le pediría a la doctora Saavedra su respuesta y además dar una especie de cierre. Bueno, yo me voy a referir al tema de la auditoría, ¿no? De los mecanismos para transparentar la justicia. Bueno, en Bolivia esto es posible, ¿no? O sea, realmente hablamos que desde la Constitución hasta las normas que regulan la administración de justicia, todas se basan en el principio de transparencia, ¿no? Y en la Constitución garantiza y varias normas el control social de la ciudadanía. De hecho, en Bolivia han habido iniciativas bien interesantes al respecto del tema que mencionaba sobre las auditorías sociales, ¿no? A las sentencias. Fundación Construye ha sido parte, ¿no? de uno de esos procesos regionales que se ha hecho, digamos, con la venia de los jueces. Lamentablemente después no, terminó el proyecto, no ha sido sostenido porque para eso se requiere que forme parte de una política pública del órgano judicial que lo puede realizar. Incluso ahora es mucho más fácil y se está dando en otros países porque las herramientas tecnológicas han avanzado tanto que, por ejemplo, hay juzgados en Argentina que digitalizan las sentencias con un algoritmo que anonimiza los nombres de las partes directamente. Cuando nosotros lo hacíamos con estudiantes, los estudiantes tenían que borrar manualmente los nombres de todas las sentencias que publicaban en línea. En cambio, ahora hay estos sistemas que con un solo algoritmo pueden publicar y difundir las sentencias, ¿no? Todas las materias, y esto permite que la sociedad civil, que los sectores académicos, los litigantes, pues puedan hacer un análisis, ¿no? Para ver si hay un cambio en los fallos. Entonces, la legislación es clara, el tema es que tiene que incorporarse y hacerse efectivo este control social al órgano judicial a partir de una voluntad y de políticas públicas que lo incorporen, ¿no? Y eso también es parte de la agenda de la cumbre de justicia. Entonces yo me quedaría ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con esto ya cerramos esta sesión. Y me voy a permitir de oficioso nomás decir que no hay que ser tan pesimistas, Agustín, pese al miedo que he expresado hoy día. Finalmente, el 21F es una realidad. Las elecciones subnacionales son una realidad. Y creo que Bolivia es un país, la población boliviana tiene una capacidad de pararse al borde para poder reconstituirse otra vez, y creo que podemos hacerlo, aunque sí en estos momentos puedan ser más fuertes los sentimientos de pesimismo. Les agradecemos a la doctora Susana Saavedra, al doctor Antonio Sánchez Carranza y a Agustín Echalar por sus exposiciones, que han sido muy, muy útiles, y les anunciamos que como Marco Escudero vamos a apoyar en la medida de nuestras posibilidades la posibilidad de que la reforma de la justicia se la haga a la brevedad posible y seriamente. Estamos tratando de formar un grupo de opinión con fuerza que haga escuchar su voz, ayude al debate, porque sí también estamos convencidos que una reforma judicial es producto de un debate profundo y no es solucionar con parches. Les agradecemos a todos y los esperamos en la próxima sesión, que espero sea el viernes.